Soy Aline y este mes se festeja la independencia de México. ¿Sabes, por ejemplo, qué hechos influyeron para que se llevara a cabo o para que esto sucediera? Bueno, pues los eventos históricos en general no son aislados. Las cosas suceden no solo en un país, sino como que van sucediendo en varios, ¿no? Hay diversas, por ejemplo, causas que se entrelazan normalmente en todos los eventos que hay. Analicemos entonces un poco todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, los que iniciaron esta independencia aquí en nuestro país? Bueno, pues los criollos, que eran los hijos de los españoles peninsulares, que eran los que habían venido de España. Entonces, los padres de los criollos habían nacido en España, pero ellos, al nacer en la Nueva España, no tenían los mismos derechos que sus padres. Y cada vez más la frustración de no poder acceder a los trabajos que quisieran, a gobernar, a tener puestos de poder, hizo que planearan independizarse de España, ¿ok? Pero esto es lo que sucedía aquí. Pero, por ejemplo, ¿qué pensamientos contribuyeron a que se diera eso en ese momento del desarrollo de la vida? Bueno, pues el desarrollo de las ideas, por ejemplo, la influencia del pensamiento europeo, cómo pensaban los europeos y cómo éste influía en la Nueva España. Otro asunto, la revolución industrial de la Gran Bretaña empezó a mover muchas cosas en el mundo y también en la Nueva España. La influencia, por ejemplo, de la Revolución Francesa también fue otro factor. Las condiciones de la oligarquía de la Nueva España. Te cuento, por ejemplo, que oligarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo está en manos, pero de muy pocas personas, ¿ok? Generalmente todas las personas que manejan ese poder son de la misma clase y justo coincide con lo que te decía yo aquí arriba de cómo se van entrelazando unas cosas con otras y cómo a los criollos no los dejaban, ¿no? Por otro lado, las condiciones sociales de los indígenas y de las castas eran infames. O sea, vivían en lugares nada salubres, nada buenos, se la pasaban muy mal. Había una marcada división étnica, también una enorme desigualdad económica y social. Las ambiciones militares, la profunda rivalidad política fueron factores detonantes en la generación de los nuevos proyectos que iban a ser encaminados y que buscaban cambiar este país, ¿no? O sea, que fuera de otra manera. Esto sucedía aquí, ¿ok? O sea, que estaban cambiándose las ideas. Pero, ¿y en Europa? Bueno, pues la corona española tenía problemas financieros allá en España. Entonces, la riqueza estaba acaparada por el clero católico, ¿no? Y bueno, por la realeza y etcétera, pero había muchas restricciones comerciales y, por otro lado, los impuestos, los tributos que le exigían a la Nueva España eran cada vez mayor porque querían vivir de lo que se producía aquí, allá en España. En 1706 a 1708 se crearon varios acantonamientos, entre ellos el acantonamiento de Jalapa, que lo conformaron militares para defenderse de la invasión inglesa que había llegado aquí a la Nueva España. Pero estas agrupaciones, al hacerse estas agrupaciones, se hicieron muy evidentes los privilegios que tenían los militares peninsulares a diferencia de los militares criollos. Entre ellos estaban Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo. Ellos fueron militares criollos que estuvieron en ese acantonamiento de Jalapa. Y entonces, en ese espacio y en ese momento empezaron a surgir las ideas de liberar nuestro territorio del yugo español y olvidarse para siempre de virreinato, es decir, que aquí no íbamos a ser autónomos y no desde España. Y contribuyó a que el rey de España estaba preso
y Napoleón Bonaparte había nombrado a su hermano José Bonaparte, que fue José I, como rey de España. Pero, ¿sabes cómo lo conocían? Como Pepe Botella o Rey Palazuelas. ¿Te imaginas? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué te imaginas? Bueno, y por supuesto los criollos no estaban dispuestos a obedecerlo de ninguna manera y dijeron que al no tener un soberano español se había roto el vasallaje, por lo que entonces el ayuntamiento de acá debía nombrar a sus propios gobernantes. Por supuesto que esto no les gustaba a los peninsulares y no lo permitieron, ¿ok? Ellos trataban de detener todo, pero el descontento cada vez era más grande y más grande y más grande. Y aunque los españoles los encarcelaban, cada vez se fue cuajando más y más una conspiración para poderse liberar de España. En San Miguel el Grande, Ignacio Allende y Juan Aldama hacían bailes y tertulias, pero ¿qué crees? En el sótano se organizaban juntas secretas, o sea, arriba bailaba todo mundo, etcétera, y abajo había juntas secretas, donde Allende como Aldama conspiraban cómo independizarse. Y iban con frecuencia a México a buscar adeptos que coincidieran con sus planes para ser cada vez más grande. Los conspiradores sabían que necesitaban a un líder que tuviera mucho carisma, al que lo siguiera mucha gente, porque si no tienes un líder, no te siguen, ¿no? Invitaron al cura Miguel Hidalgo, que además era muy agradable, tenía un gran sentido del humor y una gran inteligencia, y tenía un maravilloso don de gentes. Decían que era, ¿sabes cómo le decían? Seductor de almas. Y entonces todo iba a suceder en octubre, pero fueron descubiertos y tuvieron que adelantar todo. El corregidor Domínguez, que era esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez, la encerró para que no pudiera seguir involucrada y fue a hacer una orden de cateo a Allende y Aldama, fingiendo que no sabía nada de todos estos planes, pero él estaba detrás de ellos también. Si quieres saber sobre ellos un poco más, te invito a ver la cápsula, que aquí te la pongo, de biografía de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y entonces al final te pongo el enlace para que puedas acceder a esa cápsula. Pero volviendo a nuestra charla de hoy, entonces José María Morelos participó junto con Miguel Hidalgo en el levantamiento armado de 1810, junto a Miguel Hidalgo. En esta lucha fue el encargado de convocar al primer Congreso Independiente en Chilpancingo. Y debido a este momento y a esta convocada, nació la Constitución de 1814, que es la Constitución de Apatzingán, en la que se declaraba por primera vez la independencia de México. Allende, que fue de los primeros el que promovió todos estos levantamientos y por su preparación militar, se supone que naturalmente debía de haber sido el líder o jefe de la lucha, ¿ok? De la lucha armada. Pero Hidalgo, por su carisma, su decisión e influencia sobre el pueblo, fue el que fue reconocido como la cabeza de este movimiento. Muy bien, ¿sabes por qué se llamaron el ejército insurgente? Bueno, pues te voy a contar, tras bambalinas, resulta que el virrey Francisco Javier Venegas les puso insurgentes, tratando de ser algo súper despectivo y un hombre denigrante, ¿ok? Pero para su sorpresa, a los independentistas les gustó y ellos mismos decidieron tomarlo y nombrarse el Ejército Insurgente. Le salió el tiro por la culata, ¿verdad? ¿Qué buscaban los insurgentes? La libertad, igualdad social, económica y política. Y sobre todas las cosas, la soberanía nacional. O sea, ser soberanos y ya no depender de España.
Estos deseos esperaban verlos concretados para formar un nuevo país donde sus habitantes tendrían, por ejemplo, una mejor calidad de vida, y la guerra por la independencia mexicana fue el camino para llegar, pero no fue rápido, duró 11 años. Las etapas en las que se divide este periodo son 4, ¿ok? La iniciación, o sea, cuando se empezó a hacer todas las planeaciones, la organización, la definición y la resistencia, o sea, resistencia y consumación. El fin de la independencia mexicana se realizó cuando el ejército de las Tres Garantías entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, o sea, como te decía, 11 años después. Era un ejército trigarante. Pero, ¿qué es eso? Bueno, pues se basaba en 3 principios que lo conformaban: la religión, la unión y la independencia. Este ejército independentista fue liderado por Agustín de Iturbide, y esto dio, de ahí pasó esto, pero entonces Agustín de Iturbide decidió formar un imperio, y entonces fue brevemente una monarquía en nuestro país. Iturbide se coronó como emperador. ¿Qué crees? O sea, que no querían ya reyes y emperadores. Bueno, pues Iturbide lo tomó el 22 de mayo de 1822, pero duró al 19 de marzo de 1823. El 1 de febrero de 1823, miembros del ejército imperialista, junto con fuerzas dirigidas por Guadalupe Victoria, proclamaron, no querían este tipo de gobierno, y proclamaron el plan de la Casamata, en donde se retomaron los principios de soberanía nacional, que era lo que había sido originalmente por lo que se había luchado, y popular, logrando reinstalar el Congreso. ¿Ok? Esa es más o menos esta breve cápsula sobre cómo y por qué el movimiento de la independencia sucedió. Espero que te ayude. Ve la otra cápsula que te digo. Si te gustó, dale like, comparte, síguenos, dale clic a la campanita para recibir todos los mensajes. Y como te dije, aquí te pongo el enlace de la cápsula de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es el de biografía. Y hasta la próxima.